Con Antonio Chivetti, gerente de producción de Río Uruguay Seguros, que han hecho sus primeros pasos en el tema de microseguros y por eso lo hemos convocado. Antes que nada, Mariela, contanos un poco, la superintendencia hizo una encuesta que ahora hace poco la comunicó al mercado de cuáles habían sido los resultados. ¿Cuál es la idea de la superintendencia al hacer esta encuesta, al hacerla, no? Y en realidad el objetivo un poco del plan estratégico, una de las líneas principales es hacer crecer al sector seguro y dentro de lo que es el desarrollo del mercado asegurador y las distintas políticas que se querían implementar respecto de nuevas coberturas o experimentar en algunos de seguros nuevos, surgió como una de las políticas analizar el microseguro. Y a nivel interno lo que se hizo fue analizar un poco la experiencia que había en otros países de lo que es el microseguro para ver un poco el camino recorrido que hayan hecho otros para ver qué se podía implementar acá y un poco también analizar cuál es la situación del organismo y de Argentina en particular con los riesgos que se tienen y en ese sentido cómo se podía llegar a avanzar. Un poco lo que se analizó internamente es que obviamente la situación de Argentina quizás es distinta a la de otros países y lo que hay ya recorrido de microseguros en muchos lugares tiene que ver con los seguros de salud, que en nuestro país quizá no es el núcleo que querríamos atacar, ya que la salud en Argentina es pública, pero sí encontrar otro tipo de cobertura como puede ser un seguro de vida. Hay mucha gente que su trabajo es con su cuerpo, que necesita trabajar o que es monotributista, que no tiene una relación de dependencia, con lo cual cualquier problema que pueda llegar a tener, cualquier accidente o cualquier enfermedad o ese tipo de cuestiones le pueden no tiene cobertura de riesgo del trabajo, digamos, porque no trabaja en relación de dependencia. Entonces, ¿Con los microseguros se pretende incluir también a la población que trabaja en negro? sí, no habría, que trabaja, la realidad digamos, es que no está legalizada. No habría una discriminación en el tipo de población que se quiera abarcar. La realidad es que un poco el núcleo de gente que podría estar destinado, de hecho, es este grupo de gente que está fuera del sistema, que no es que tiene un empleador, con lo cual cuando uno tiene una enfermedad, igualmente sigue teniendo su salario. Quizás es un poco reemplazar y llegar a este sector de gente. La realidad es que obviamente uno habla y asimila el microseguro como un seguro que es barato. Y que hay una realidad porque cuando uno piensa en estos sectores tiene que ser barato. Lo que sí tiene que ser técnicamente sostenible y tiene que ser también un negocio para la compañía de seguros, con lo cual la parte técnica entendemos que es necesaria y que tiene que estar siempre en un seguro, pero también tratando de analizar a qué núcleo de gente está destinado y a qué núcleo de gente se tiene que llegar con una tarifa, un riesgo que ellos entiendan que es necesario asegurar y por otro lado con una tarifa que sea posible acceder a este sector también. Perfecto, bueno, ahora quería ver un poco la experiencia de Río Uruguay y después que nos cuentes un poco más, bueno, los resultados de la encuesta en función de esta consulta. Antonio, contanos un poco, Río Uruguay ha hecho desarrollos de microseguros. Sí, es así. Bueno, en primer lugar, según un informe de la OIT, hay 500 millones de personas en el mundo que tienen acceso a microseguros. 500 millones. El 85% está concentrado en el mercado asiático, sobre todo en China e India. En el caso de Argentina, como decía Mariela, es una situación particular. O sea, hay una gran parte de la población, sobre todo lo que es el empleo que está regularizado, y el jubilado tiene el PAM y las obras sociales de las provincias, existe los seguros, las prepagas, pero existe un mercado que es el mercado laboral informal que no está alcanzado por ninguna prestación. Río Uruguay hizo algunos ensayos, habíamos elaborado un producto sobre todo para comercializar a través de las cooperativas de obras públicas del interior de la provincia de Entre Ríos, donde es un sector que está todas las poblaciones, pequeñas poblaciones que tienen estas cooperativas de servicios públicos. Y habíamos ideado un producto que era para un seguro de vida, pero que la suma asegurada era en función del promedio del consumo de los últimos 2 años de la energía eléctrica. Entonces, en el caso del fallecimiento del titular del grupo familiar, el seguro de vida le cubría durante 2 años el consumo eléctrico. Son seguros de sumas aseguradas bajas, el costo del seguro bajo mensual
Y nuestra fuerza de venta es a través del productor asesor de seguros. El 90% de la facturación de Uruguay la realizan los productores de seguros. Sí. Y un 10% es venta directa. Y ahí encontramos un primer problema, porque son primas bajas y por lo tanto la comisión de intermediación al productor no le es rentable ir a cobrar casa por casa. Por eso nosotros entendemos que desde el Estado o desde el Estado en sí se podrían hacer planes de promoción. En este caso podría ser que todos aquellos productores que coloquen estos seguros tengan alguna promoción, alguna bonificación en su carga impositiva anual, a los efectos de favorecer esta comercialización. Leo, vos como representante de FAPASA en esta mesa, por lo menos, ¿cómo ves este tema de la comercialización de los microseguros? Porque en su momento FAPASA tuvo un pronunciamiento sobre este tema de los microseguros. ¿Explicaron la posición de FAPASA sobre este punto? Bueno, la posición sigue siendo la misma. Es decir, nosotros hemos acompañado todo lo que ha sido la política de planes, y esto es algo que salió en planes, el desarrollo del mercado asegurador y la intención de llegar a un Producto Bruto Interno, una proporción mayor de la que está actualmente, y nos parece absolutamente válido eso, y trabajamos para ese desarrollo de la cultura aseguradora. En el caso de los microseguros hay, si se quiere, una posición doctrinaria. Es decir, nosotros entendemos que en realidad estos microseguros, como podría ser en otro campo las microfinanzas, están vinculados con grandes concentraciones que de alguna manera van a hacer negocios en lugares donde de repente no hay mercados desarrollados. Creo que lo acaba de decir recién en cuanto a los 500 millones de personas que tienen este tipo de seguros. Y en relación con lo que decía Mariela, creo que efectivamente Argentina tiene una serie de instancias en el sector público que esos países en general no las tienen. Es decir, esto uno podría pensar este tipo de coberturas que pudiesen quedar en manos del Estado, de manera solidaria, acompañado por la sociedad, de las cooperativas o de las mutuales, digamos. No de las compañías de seguros sociales anónimas. Nosotros creemos que ahí hay una tensión que es insalvable. Es decir, es la economía de costo versus el interés del asegurado. Pero, perdóname, la compañía de seguros, si le es insalvable la situación, no va a vender microseguros. O sea, si va a pérdida no lo van a vender, porque no son compañías de beneficencia. Me refiero que insalvable la tensión, digo, es decir, entre lo que tendría que ser la utilidad de la compañía, que va, la compañía como cualquier compañía capitalista va a propender a los ingresos económicos, y el interés del asegurado, que nosotros creemos que en muchos casos tendría que tener otra variable para salvar esa necesidad. No sé si he sido claro. O sea, entre una economía de costos que por volumen quiere terminar de tener determinados ingresos y un grupo de asegurados que tienen una suma asegurada de poca significación desde el punto de vista... creemos que hay una búsqueda de un negocio que no lo creemos tan legítimo en función del sector social al que va este seguro. Bien, nos vamos ahora a un corte y seguimos hablando. Me interesa la opinión de Mariela. Ya volvemos. No se vayan. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. 20 años generando conciencia aseguradora. Tener el mejor seguro da tranquilidad incluso al que lo vende. Conoce todos nuestros beneficios para asesores de seguros. Elegí Provincia Seguros y forma parte de una compañía profesional, íntegra y humana. Llámanos o ingresá en provinciaseguros.com.ar. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando sobre microseguros, los primeros pasos que se están dando en la Argentina. En Mariela estábamos hablando
sobre la encuesta que habían hecho, y yo te comentaba recién en el corte que el 85% de las compañías dijeron que es necesario la existencia de un marco regulatorio específico, digamos, para el tema de microseguros. ¿Cuál es la conclusión o los lineamientos que están trazando ustedes de la Super? Bueno, un poco la encuesta nace para saber cuál era la opinión del mercado asegurador respecto de esta política y si estarían dispuestos a acompañar a ciertos aspectos o el desarrollo del microseguro. Lo que habíamos estado hablando también con otros países, un poco viendo las experiencias, era en Perú y en Brasil, y que ellos tienen normativa específica respecto del microseguro, cómo es la aprobación de estos planes, qué característica tiene que tener, qué es un microseguro, cuál es el objetivo, y estos lineamientos y estas pautas mínimas quizá era también importante saber para poder desarrollar este producto, y si el mercado de acá creía que era necesario esta regulación específica, y un poco toda la encuesta se basa en si creen que es necesaria, y si es necesaria fuimos tocando ciertos puntos de hacia dónde tendría que estar dirigida esta reglamentación que se podría llegar a hacer. Mariela, y el tema de la comercialización, que es la problemática que plantea Antonio y que Leopoldo decía la postura de FAPASA, ¿cómo se comercializa o cómo se plantea regulatoriamente en Brasil y en Perú? No, la realidad es que la experiencia nos sirvió de los otros países para saber que ellos tienen normativa específica de microseguro, no así hay penetración de microseguro. La gente de Perú nos comentó que está modificando ahora la normativa porque la habían hecho muy rígida y quizá ninguna compañía había presentado un plan de microseguro, con lo cual hasta ahora no tenían nada de venta de microseguro. Y en Brasil también nos pasó algo similar. Yo creo que cuando la gente de Brasil, el superintendente hizo una exposición de la gente del mercado asegurador, le preguntó específicamente por el microseguro, que había sido uno de los temas de la agenda que tuvimos internamente, y ellos lo que explicaron es eso, que tienen el marco regulatorio, pero no hay penetración del microseguro y no hay de parte del sector asegurador presentados planes de este tipo de cobertura. Sí, acá el primer tema de conflicto, uno de los primeros temas de conflicto, el tema de los canales comerciales. Sí, totalmente. Y ¿ustedes qué canal comercial o a vos qué te parece en esa materia que habría que hacer para comercializar este tipo de seguros? Como le decía, en un primer lugar... ¿Qué van a hacer ustedes, no? Que tienen los productos y no sería los pueden vender. A través del canal tradicional, que es el del productor asesor del seguro. Bueno, pero el productor no quiere vender algo que va a cobrar 50 la centavos otra sería, de comisión. sabemos que existe, a través del productor de seguro o agente inditorio. Yo creo que en el país existen muchas ONG, lo entendemos, y muchas cooperativas del interior que tal vez tendría que ser dentro de la regulación que habría que disponer, es establecer ahí un nuevo canal de venta, que sea exclusivamente para este tipo de para de los microseguros, nada más que Exacto. para vender eso. Entonces, que quede hasta por fuera de lo que es hoy la 22.400, la ley que regula la actividad del productor de asesor de seguro y la de los agentes inditorio. ¿Y ahí qué dirían los productores, Leo? Bueno, a ver, nosotros en nuestra posición en diciembre del 2014 decíamos justamente que tenía que quedar, si se desarrollaba esto, en el marco de esas organizaciones. Bien, ¿estarían de acuerdo más o menos con la postura? Nosotros creemos que la forma de comercialización, o sea, al productor no le sirve, estaba escuchando un poco lo que decían de los representantes de países limítrofes. Nosotros hace muy poco tiempo, venimos del Foro de Cuyo, hubo representantes de Perú, de Brasil, de Uruguay, de Chile, y todos dijeron lo mismo. Es decir, al productor asesor de seguros esto no le sirve. Pero más allá del negocio del productor asesor de seguros, vuelvo a decir, si se hace, tiene que hacerse de una manera tal que realmente sea un producto que le sirva al asegurado. Sí, tal cual. Y Mariela, porque ya tenemos que redondear el programa, después de la encuesta, ¿en qué están avanzando desde la Super? Y estamos armando la normativa que dicta las pautas para lo que es el microseguro. La idea sería que las compañías presenten un plan donde identifiquen que este plan se corresponde con un microseguro, tiene que cumplir con las pautas que va a dictar la superintendencia y empezar a trabajar con, obviamente, algunos de los puntos habla que es necesaria una alianza con el sector público y empezar a hablar con ya empezamos a hablar desde la superintendencia con distintos sectores con los cuales podríamos comenzar a hacer una prueba de estos productos. ¿Cómo que? A ver, danos un anticipo. No, estuvimos hablando con industria en un principio, un seguro que sea como para las pymes, algo que sea un poco más sencillo, quizá después el universo y lo que quería abarcar industria quizá no era para las compañías tan pequeñas, con lo cual
quizás lo sacamos un poco del plano de microseguro, pero nos parecía igual interesante como primera experiencia, y quizá un poco centrarnos también con la gente de desarrollo social, que ellos son los que tienen acceso a la gente que está nucleada bajo este tipo de organizaciones, para ver cómo se puede llegar, cómo se puede capacitar, informar a la gente de este tipo de coberturas. Siempre estamos hablando de coberturas de vida, porque daría... Y en la encuesta principalmente lo que se ofrecería serían seguros de vida, AP... En la encuesta decía CPI, 85% dijo seguros de vida, salud 68% y accidentes 66%, aunque salud, bueno, era lo que mencionábamos recién, que hay una cobertura, digamos, una respuesta estatal importante a diferencia de otros países. Es decir, que estaríamos focalizándolo ahí, digamos, en los seguros de personas principalmente. Sí, algo No. de agrícola también, algunas compañías lo plantearon. Agrícola, sí. Sí. Y la experiencia de México también tiene que ver con el seguro agrícola, con Mira lo vos. cual ahora trabajando con el Ministerio de Agricultura también, si bien estamos desarrollando los seguros de índice, una idea quizás sería ver algunas economías más que tienen desarrollo más familiar, ver si se puede llegar con alguna cobertura. Ahora, ¿cómo se calcula la prima, por ejemplo, Antonio, si no hay ninguna experiencia previa siniestral? Porque vos tenés, digamos, que en otros tipos de productos hay mucha historia de cada compañía, pero en esto es algo absolutamente nuevo. El producto es nuevo, por lo tanto no hay experiencia siniestral. ¿Y cómo se calcula? El producto es nuevo, pero un seguro de vida. Y para los seguros de vida ya tenemos calculado el índice de mortalidad. Pero si no fuera seguro de vida, digamos, si fuera otro tipo de producto de microseguro... Habría que estudiarlo, habría que, por supuesto, contar con la apoyatura de los actuarios. Igual en seguro de salud hay ya una experiencia en el país. En AP también. Sí. Y acá estamos hablando de seguros que tienen una suma asegurada muy baja. O sea que entendemos que también las aseguradoras están en condiciones de afrontar un primer riesgo, que tal vez sería un cálculo insuficiente de prima, que creo que no provocaría un mayor perjuicio por el hecho de que son sumas muy bajas de las que estamos hablando. La presentación, Mariela, de estos productos tendrían que venir con una comercialización propuesta por la aseguradora, digamos, de cómo los van a comercializar. La idea sería que cuando se presentan los en productos. las pautas está previsto que, a diferencia quizá de otros productos, no se incorpora en el plan cuál es el canal. La diferencia que estamos marcando en este proyecto de normativa tiene que ver con que la propia compañía ya identifique a qué sector está dirigido y cómo va a llegar a ese sector. Sí. Para diferenciarlo bien de otro tipo de plan y otro tipo de cobertura. ¿Se piensa en algún subsidio estatal a los microseguros? Y la realidad es que eso no depende de la Superintendencia de Seguros. Creo que quizás si hay algo que a un nivel provincial o a otro nivel se puede llegar a hablar, pero la realidad es que no depende de Super y no va a estar en las pautas tampoco. Supongo que va a depender más a nivel después de cuando llegue el momento de comercializarlo. De acuerdo. Bueno, entonces ahora el siguiente paso será eso. Pero más allá de, digamos, están desarrollando una normativa específica. Eso es lo que sería una ley de microseguros. Claro, la idea sería incorporar dentro del punto 23 del reglamento, que tiene previsto la aprobación de planes, un punto más que tiene que ver con la aprobación de microseguros. Más allá de que la Super obviamente siempre después puede dictar condiciones generales uniformes que sean de microseguro, pero queremos dejar abierta la puerta para que las compañías puedan presentar planes de microseguro. Una última pregunta, de la encuesta que surge cuando vos decís que más allá, a partir de los lineamientos generales, después le pidieron como especificidades, ¿no? Del tema de cómo se podría manejar los siniestros, cómo podría ser la prima, ¿cuáles otras conclusiones? No, la realidad es que era un poco lo que esperábamos de la encuesta y en algunos puntos queríamos saber, bueno, hasta qué punto estaban dispuestos a bajar algunos plazos que están previstos hoy en la ley. Lo que veíamos del análisis de las normativas de otros países quizá tienen que ver con que los plazos para pagar un siniestro se acortan un poco, o los plazos que tiene el asegurado para denunciar el siniestro se alargan. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones que los vemos que están en otra normativa, la idea era preguntarle al sector qué opinaban y si veían viable avanzar en ese sentido o no. La verdad es que tuvimos una muy buena respuesta y creo que... ¿Respondieron del 100% de compañías que operan en el mercado? Sí, respondieron casi todas y la realidad es que hay un apoyo muy grande en todo lo que tiene que ver con el plan estratégico, así que acá también lo vimos.
avanzando en eso. Estaba acá yo viendo que una de las preguntas era si la compañía cree viable comenzar a implementar la comercialización y decían sí en un, ¿qué porcentaje? 72%. Sí. Lo que sí lo ven quizá un poco más a mediano, lo que no lo vimos es tan a corto plazo, que es una realidad, obviamente, pero también desde el organismo lo que sentimos es que en algún momento hay que empezar, con lo cual nos parecía que el momento es ahora y uno puede arrancar y hacer algún tipo de prueba, quizá piloto, y después, bueno, ir a Bueno, y después cuando vayan avanzando los volvemos a convocar. Antonio, Mariela, Leopoldo, un gusto que hayan estado acá en el programa. Nos vamos. Raúl, le agradecemos la compañía como siempre. Lo esperamos próximo martes a las 11 de la noche acá por Metro. Gracias por estar ahí.